Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y todos los colegas que nos acompañan a nivel nacional e internacional. Les saluda Pedro Amaro, secretario de Estudios e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. En nombre de nuestra Junta Directiva y la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Profesional, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, donde tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña el licenciado Igor William de Castro. Igor William de Castro es auditor financiero, certificado en BENIS para pymes por la Federación, profesor de Loca Guayana, las cátedras de auditoría y contabilidad. Le damos a todos la más cordial bienvenida en este mes aniversario, septiembre de 2020, 47 aniversario de la promulgación de la ley de ejercicio de la contaduría pública en Venezuela. Vamos a darle pase al licenciado Igor Williams. Los micrófonos son suyos. Bienvenido. Gracias Pedro. Bueno, gracias. Fuimos convocados aquí, primeramente, Pedro me invitó para que disertáramos un poco sobre las NIF 10, consolidación de estado financiero. Pero realmente, y es algo que siempre ocurre con las NIF, uno se da cuenta que hay muchísimos temas que están interrelacionados. Es muy complejo hablar exclusivamente de la NIF 10 como un evento aislado, como una normativa aislada, porque realmente tiene muchas relaciones, muchas vinculaciones con varias de las NIF con varias NIF y algunas de ellas, que la mayoría vamos a tocarla hoy, que se refiere a grupos empresariales. Obviamente, vamos a dar, si se quiere, es un vistazo sobre esas NIF. No vamos a profundizar sobre esas NIF porque, bueno, las características del evento no permite que profundicemos en cada una de esas NIF, pero que sí todos nos llevemos la comprensión de que cuando hablemos de consolidación de estados financieros tenemos que tener pendientes normas mucho más allá de la norma específica que habla de la NIF 10. Al licenciado Pedro, como parte de esta presentación, le suministré, y con el propósito que se envíe, que comparta con ustedes, los estados financieros de Televisa, ese gigante de la televisión mexicana, los estados financieros consolidados 2019 de Televisa, porque muchos de estos conceptos que nosotros hablamos en las NIF solemos no aterrizarlos a tierra, y probablemente no lo aterricemos a tierra porque en Venezuela, por las características que ha tenido en los últimos 20 años, que no hacen falta nombrarlas, pues las actividades económicas han sido bastante básicas, bastante restringidas, con muchas limitaciones, pero las NIF, que está diseñada para un mercado globalizado, pues sí permite, donde la globalización puede actuar, que se note todo esto. Entonces me pareció muy apropiado los estados financieros de Televisa, porque mucho de lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar ahorita, pues lo vamos a ver cómo queda plasmado en esos estados financieros, que además son los últimos estados financieros que salieron del grupo Televisa. Bueno, como dice allí la agenda, ¿verdad? Vamos a dar un breve bosqueo de la aplicabilidad de las NIF en lo que conocemos como grupos empresariales. Vamos a hablar de la NIF 12, que básicamente se refiere a información a revelar sobre participaciones en otras entidades, no solo entidades controladas, sino asociadas, entidades, toca algo de la NIF 9, distintos tipos de entidades. Combinación de negocios, que es un tema importante y que también afecta, puede afectar en un momento determinado la consolidación, la NIF 3. Segmentos de operación, que si bien no son elementos que afecta la consolidación de estados financieros, es algo importante que los contadores sepamos en materia de contabilidad de grupos, cuando es necesario y cuando se identifica que la entidad tiene un segmento que por su individualidad es necesario revelar sus ingresos, costos y gastos de acuerdo a una característica que indica la propia ley. Una ley conocida por todos nosotros, la ley 24, información a revelar sobre partes relacionadas,
La NIC 27 sobre estados financieros separados básicamente trata sobre la excepción que se permite a determinadas compañías que en un principio tienen la obligación de consolidar, pero bajo ciertas premisas tienen la opción de presentar estados financieros separados. En consecuencia, indica, bueno, cómo deben prepararse estos estados financieros separados si la entidad decide acogerse a una de esas excepciones. Inversiones en asociados y negocios conjuntos, básicamente se refiere a aquellas inversiones donde tenemos un porcentaje de participación superior al 20%, pero inferior al 50%, donde tenemos lo que llamamos una influencia significativa, pero no el control. Acuerdo conjunto es un tipo de acuerdo comercial que tiene una característica, cuando lleguemos allá lo vamos a comentar, pero es interesante también. Y bueno, finalmente a lo que me convocó Pedro, que son los estados financieros consolidados. Y al final, si aún tienen ganas, bueno, estaremos dispuestos a responder alguna pregunta. Pues, si quieres cambiarlo. Ok, entonces básicamente allí tratamos de hacer una especie de resumen en cascada de cuál es el tratamiento de las inversiones dependiendo de las características que tenga la misma. Como se dice allí, en el primer eslabón tenemos, bueno, se adquiere títulos de capital con el propósito de generar ganancias de capital, es decir, ganancias con el precio del valor de las acciones. Estamos hablando de inversiones financieras normadas por la NIC 9, la NIC 32, la NIC 39, instrumentos financieros, probablemente materia que Pedro Cambridge va a tratar el día viernes, que se hablará sobre instrumentos financieros. Luego tenemos cuando aquella inversión implica una adquisición entre el 20 y el 50%, se trata de asociadas con influencia significativa. Si se acuerdan de derechos conjuntos, que también están metidos dentro de los negocios conjuntos, bueno, ambas figuras están regladas por la NIC 11, la NIC 28 y la NIC 12, que prácticamente la NIC 12 es un paraguas, porque la NIC 12 habla de la revelación y toca prácticamente todas las revelaciones que deben hacer los distintos tipos de compañías cuando tienen algunas relaciones con terceras compañías. Como dice el tercer escalón, si se trata de la conformación de grupos empresariales donde se adquiere más del 50% del capital, o bien se posee el control de una entidad, estamos hablando de controladoras, y estas están normadas por la NIC 10, el resto de las NIC están relacionadas con ella, la NIC 24 relacionada, la NIC 27, estados financieros separados, y como dije anteriormente, la NIC 12, que al tratarse de revelación, trata prácticamente todos los tipos de acuerdos empresariales, abarca la NIC 12. Existe un tipo de entidades denominadas entidades estructuradas, que básicamente son vehículos de inversión, son entidades con fines específicos que se crean para servir de matriz inversora. Ellas están reguladas por la NIC 12, porque tienen unos requerimientos de revelación, pero no tienen todos los requisitos de revelación que tienen de reconocimiento y medición que tienen las otras NIC. Normalmente la medición se hace a través de la NIC 9, NIC 32 y NIC 39. Y hay por último, tenemos lo que llamamos las combinaciones de negocios, que es cuando una compañía adquiere a otra, bien sea lo que se conoce en el mundo empresarial como adquisiciones y fusiones, y surge, puede ser que la compañía sea adquirida, puede surgir una plusvalía de esa adquisición, y además de la combinación, dependiendo del porcentaje, pues también puede ser
sujeta a la consolidación de estado financiero. Va muy rápido. Te quedaste, pasaste el termómetro, retrocede al termómetro. Correcto. Ahora te atrasaste. ¿Me escuchan? Ok. Ok, ahora sí. Este termómetro es una especie de mapa que te indica, bueno, dependiendo del porcentaje de participación, en dónde te ubicas tú, en dónde se ubica la entidad. O sea, si estamos hablando de una inversión menor al 20%, pues estamos hablando de una inversión pasiva que se regula por la NIF 9, por la sección 11 de la NIF para pymes. Si tienes influencia significativa, quiere decir que posees más de un 20%, hasta un 50%, es decir, que puedes influenciar en las políticas de la entidad, que puedes tener derecho a nombrar a algún director en el órgano de control de la empresa, y tiene una metodología de reconocimiento que vamos a hablar más adelante, control conjunto, la NIF 11, y finalmente en la medida que se va poniendo más rojo, la NIF 10, que es consolidación de estados financieros, y la NIF 3, que es combinación de negocios. Vamos a ver más adelante, hasta estos momentos, hemos venido hablando del control basado en los porcentajes de participación en el patrimonio de la compañía. Y esto es lo que estudiamos en la universidad desde el siglo pasado hasta ahorita. Pero realmente la NIF, y esta NIF 10, que sufrió un cambio en el que nació en el 2012, la NIF 10 ante la NIF 27 era el paraguas que cubría todo esto. La NIF 10 insiste que el control va más allá de estos porcentajes de participación que hemos hablado. Es que inclusive se puede tener un porcentaje mínimo, o inclusive puede ser que no te tenga ningún porcentaje de participación, y por ciertas características esa entidad deba ser consolidada. En su momento vamos a hablar de eso. Siguiente. Ok, como decía, la NIF 12 es una NIF que cubre varios de los tipos de participaciones que se puede tener en una entidad, porque básicamente se requiere a los requisitos de revelación que deben tener cuando se tienen relaciones con partes relacionadas. Entonces, para no leer lo que está allí todo, pues bueno, básicamente, como digo, para cualquier tipo de participación que le permita a los usuarios evaluar cuál es la naturaleza de esa participación en otras entidades, cuáles son los riesgos asociados, cuál es el efecto que tiene esa participación en la situación financiera, el resultado financiero y los flujos efectivos de la entidad que está informando. Básicamente esos dos puntos son el quid de la NIF 12. O sea, lo que interesa es que lo que obliga o lo que prescribe la NIF 12 es que indiquemos claramente cuál es la naturaleza de esa participación en otra entidad, qué riesgo conlleva eso y qué efecto tiene eso en el estado de situación financiera, en el resultado financiero y los flujos efectivos de la entidad. Obviamente, como dice allí, en cuanto a las controladoras y subsidiarias, que ya hablamos, ahí estaríamos hablando de estado financiero consolidado, requiere revelar información que permita comprender la composición del grupo, las participaciones no controladoras, es decir, aquellos terceros que tienen cierta participación en las compañías, y evaluar la naturaleza y el alcance de lo descrito allí. ¿Podemos seguir? En cuanto a las asociadas, que como les dije, son aquellas que tienen una parte, inicialmente tienen una participación del 20% y o superior a, igual o superior al 20% y menor al 50%, lo que les da inicialmente el derecho a tener una influencia significativa en las decisiones de política de la entidad, a poder nombrar directivos en la entidad, pero no tienen el control. Aquí la palabra clave y en esta presentación
va a ser el control. O sea, no tienen el control, pero sí tienen la influencia, la capacidad de influenciar sobre las políticas de la entidad y sobre distintos aspectos de la entidad. Como lo dice allí, la NIF 12 requiere indicar el nombre del acuerdo conjunto o asociado, la naturaleza de la relación, las actividades que realiza. Es importante, y entiendo que es debido a la propia globalización, el domicilio principal en donde se desarrollan las actividades, incluyendo la nación donde se desarrollan las actividades, la proporción de la participación, cuál es la metodología de participación, si existen algunas restricciones, los riesgos asociados, como ya habíamos comentado antes, y el resumen de la información financiera relativo a activos, pasivos, patrimonio y resultados. Siguiente. Voy a progresivamente, temporalmente voy a estar revisando el chat a ver si estamos hablando muy rápido o vamos muy lento o cómo estamos. En cuanto a una entidad estructurada, como les había comentado antes, una entidad estructurada normalmente es un vehículo de inversión, es una entidad con o sin personalidad jurídica que se diseña de modo que los derechos de voto y otros derechos no sean el factor primordial a la hora de decidir quién controla la entidad. Por ejemplo, un fideicomiso es la típica entidad estructurada. Y como lo dice allí, como el control no se lleva a cabo de acuerdo a la participación, se lleva a cabo de acuerdo a lo que son acuerdos contractuales entre las partes. Como lo dice allí, para estas entidades se apropiará revelar información cuantitativa y cualitativa de las participaciones, así como los riesgos inherentes que implican mencionar la naturaleza, objetivo, actividad, tamaño y la fuente de donde obtiene los recursos esa entidad. Ok. Fíjense, la combinación de negocios que está normada por la NIF 3, básicamente es importante entender que una combinación de negocios surge por una necesidad. Y surge por una necesidad que una entidad necesita adquirir otra, bien sea para hacer lo que se llama una integración vertical o una integración horizontal. Una integración vertical es cuando, bueno, digamos que una entidad desarrolla determinado producto y le interesa adquirir a la compañía que trabaja o maneja la materia prima de la cual él se nutre para elaborar su producto final. Entonces, eso es una integración vertical donde él quiere adquirir, bueno, la que explota la materia prima para él procesarla y luego continuar con el proceso hasta la venta. O puede haber una integración horizontal, que se refiere a cuando adquieres una entidad que hace actividades similares a la que realiza la entidad, pero con el propósito de ampliar el control sobre el mercado. Sobre este tema, por supuesto, hay muchísima literatura en lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones, pero digamos, en materia financiera, las fusiones y adquisiciones, bueno, están normadas aquí en la NIF a través de esta NIF llamada combinación de negocios. En esta NIF llamada combinación de negocios, una de las cosas más importantes de entender es qué es un negocio. ¿Qué es un negocio por efecto de la NIF? Y entonces, como lo dice allí, un negocio es una entidad aquella que aplica una serie de recursos para generar bienes y servicios en forma independiente. Es decir, que dentro de una entidad puede haber varios negocios si de forma independiente pueden generar beneficios económicos sin necesidad del resto de la entidad. Para que hablemos de un negocio, tiene que estar presente los tres elementos que estamos describiendo allí. Para definir un negocio es necesario que haya insumos, procesos y productos. Entendiendo por insumos, pues, la materia prima necesaria para formar o para generar
un bien intermedio que se vaya a terminar de procesar y luego se vaya a vender. Obviamente el proceso es los distintos pasos, las distintas etapas para pasar de ese bien primario a un bien listo y apto para ser vendido, y el producto es el bien que comercializamos con el propósito y con el fin de que nos genere beneficios económicos a la entidad. Entonces, para hablar de negocios, cuando hay una combinación de negocios es porque se da estos elementos. O sea, si no se dan estos elementos, no estamos hablando, para efecto de un negocio. No sé si me pueden decir por el chat si vamos muy rápido o muy lento. Bueno, por ahí me dicen que vamos bien, que estamos bien con la moderación. Bueno, perfecto. Ok. Entonces, seguimos pues. Como lo dije allí, el objetivo de adquirir un negocio es proporcionar una rentabilidad en forma de dividendos, disminuir costos u otros beneficios económicos. Al final del día es lo que llamamos el objetivo de una combinación de negocios, no es otro que lograr una sinergia. Y la sinergia está muy bien representada en ese ejercicio que dice, bueno, cuando tú haces una sinergia, 1 más 1 es superior a 2. Y eso es lo que busca una combinación de negocios, que lograr esa sinergia entre dos entidades logra un beneficio mayor que el que lograba cada una de estas trabajando en forma independiente. Entonces, nos dan algunas alternativas, o la propia NIF nos dice, bueno, las combinaciones de negocios pueden tomar muchas formas. Como lo dice allí, 1 más negocios que se convierten en subsidiarias, activos netos que se fusionan, es decir, la entidad A puede comprar un negocio de la entidad B, que es una línea de negocio aparte, y la entidad B seguirá trabajando sin esa línea de negocios, y ella irá, la entidad A irá a incorporar dentro de sus activos y pasivos, pues todo lo correspondiente de la línea que adquirió. En ese caso, me estoy adelantando un poco, pero bueno, en ese caso no afectaría para procesos de consolidación, porque simplemente la entidad compró los activos y pasivos de una determinada línea de producción, se hizo propietaria de ella, la incorporó a su entidad y siguió andando. Pero en ese proceso, ella se convirtió mucho más productiva que lo que era en esa línea de negocios, tanto ella misma, más lo que producía la compañía B, trabajando ambas aisladas. Una de las cosas importantes es que cuando hablamos de combinación de negocios, se deben reconocer en los libros del adquiriente, es decir, de la compañía que inicia la adquisición de negocios, la combinación de negocios, la que está interesada en adquirir el negocio, se debe reconocer por el método de adquisición, y el reconocimiento por el método de adquisición no es otra cosa que reconocer los activos y pasivos al valor razonable. Y al reconocerlo al valor razonable, es muy probable que exista una diferencia entre el valor razonable de ese momento, del momento donde se adquirió, y el valor en libros que tengan esos determinados activos. Eso va a generar algunas consecuencias que vamos a hablar más adelante de ellas. Como lo dice aquí, el método de adquisición requiere identificar la institución adquiriente, determinar la fecha de adquisición, que es muy importante, cuantificar y reconocer contablemente los activos adquiridos, pasivos adquiridos y participaciones no controladoras, reconociendo estas partidas a su valor razonable. Siempre hay que tener pendiente de eso. En una combinación se debe reconocer las partidas a su valor razonable. Medición y reflejo del resultado generado en la operación, comparando el precio de compra o la contraprestación entregada, es decir, lo que la adquiriente canceló o el sacrificio económico que hizo el adquiriente para poder adquirir eso que quería, versus el importe de los activos netos que resulte de restar los pasivos asumidos a los activos adquiridos a valor razonable. Bueno, ahí está copiado tal cual como está en la norma, y la norma a veces habla en forma enrevesada. Lo que quiere decir eso es simplemente, bueno, una vez determinado
los activos a valor razonable y los pasivos a valor razonable, pues el activo neto no es más que el patrimonio. Ese valor lo vamos a comparar con el valor que estamos pagando. Obviamente, si estamos pagando un valor mayor de lo que dice ese patrimonio o activo neto a valor razonable, se nos va a generar una plusvalía. Siguiente. Ok, aquí, digamos, hicimos unos ejemplos sencillos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, a la derecha tenemos los valores en libros del negocio adquirido, ¿verdad? Y a la izquierda el valor razonable. Entonces lo que tenemos es, bueno, el valor en libro de los activos adquiridos en el primer ejemplo son 20.000, determinado por la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales según libros. Cuando comparamos eso con el valor razonable, nos da que el valor razonable de tales activos son 30.000 y que la contraprestación entregada, o sea, el sacrificio económico que hizo la adquiriente para obtener ese negocio fue 32.000. Esa diferencia entre la contraprestación entregada y el valor neto de razonable de los activos, pues nos genera esa plusvalía de 2.000. En el caso del medio, pues lo que tenemos es algo que normalmente no suele ocurrir, que el valor de la contraprestación entregada coincide con el valor razonable de los activos netos involucrados en la combinación de negocios. Entonces, al haber esa igualdad, pues no se genera ningún tipo de plusvalía. Por último, puede generarse, cosa que también no suele ser, no es muy usual, ¿verdad? Que la contraprestación entregada sea menor que el valor razonable de los activos involucrados en la combinación. En este caso, pues el efecto de esa diferencia va a ir hacia el resultado. Ok, no voy a leer todos los requisitos de revelación, pero sí quiero hacer reflejar que a pesar de que la NIF 12 está exclusivamente dedicada a requisitos de revelación, el resto de las NIF de grupos empresariales también tiene requisitos de revelación específicos adicionales a la NIF 12. No es que los requisitos que están mostrados en esta presentación sustituyen a los de la NIF 12, sino son, además de los requisitos de la NIF 12, debes cumplir con estos requisitos. Como lo dice allí, debe indicar nombre y descripción de la entidad adquirida, la fecha efectiva de la operación, porcentaje de participación en el patrimonio con derecho a voto. El derecho a voto es muy importante porque es lo que define el control, o normalmente es lo que decide el control. A veces no es así, si hay unos acuerdos contractuales por fuera, pero la inmensa mayoría de las veces el derecho a voto es el que decide el control. Las razones que sustentan la combinación, y esto es importante, las razones que sustentan la combinación es lo que yo les comentaba al principio. O sea, cuando estamos hablando de una combinación es porque hay una integración vertical o hay una integración horizontal. Es decir, o yo tengo el propósito de tomar todas las distintas líneas de un negocio determinado, desde la compañía que genera la materia prima o que adquiere la materia prima hasta la que la procesa, hasta la que la vende, o yo estoy interesado en ampliar el mercado a través de una integración horizontal. Entonces yo adquiero a mi máximo competidor y de esa forma voy a tener un mayor porcentaje de participación en el mercado. Entonces, las razones que sustentan la combinación básicamente se refieren a que explique qué es lo que usted perseguía, cuál fue el motivo de la entidad para hacer tal adquisición. Y básicamente el motivo es una de las dos que le acabo de explicar. O estamos buscando una integración vertical o estamos buscando una integración horizontal.
descripción cualitativa de la plusvalía adquirida en la combinación, valor razonable de la fecha de adquisición de la contraprestación pagada por la combinación, cuando se involucran elementos distintos efectivos. Es decir, lo que está comentando aquí es cuando la contraprestación entregada va más allá de efectivo, incluye otros valores, esos valores también deberían ser, al momento de la evaluación, ser tasados a valor razonable de mercado. O incluyendo, como dice aquí al final, participaciones en el patrimonio. Pues bien se puede dar una combinación de negocios y como parte de la contraprestación entregada, la entidad A lo que cede son acciones de ella misma a la entidad B como parte de pago. Respecto de las cuentas por cobrar adquiridas, valor razonable, importe bruto y estimación de aquellos importes que no se cobrarán, una descripción de los ingresos ordinarios y resultados de la operación de la adquirida, incluida en los estados consolidados, incluida en las que están establecidos en los estados consolidados, y un requisito final es que después de la combinación de negocios, para cada periodo se debe informar sobre los activos y pasivos contingentes, en caso que existan, sus variaciones, razones de ello y cuáles son las técnicas de valoración de dichas partidas. Seguimos. Ok. Los segmentos de operación, como les indiqué al principio, los segmentos de operación no es propiamente que afecten en materia de consolidación. Los segmentos de operación que están descritos en la NIF 8 es la obligación que la NIF le da a la entidad a que cuando determinada operación que ésta efectúa tiene una relevancia, vamos a decir, sustancial, debe ser explicada en forma separada en los estados financieros. Cuando les hablé al principio de los estados financieros de Televisa 2019, que están por allí, y que el amigo Pedro se lo va a hacer llegar, hay una sección que explica, que demuestra muy bien lo que es la información por segmento. Bueno, todo lo que estamos hablando prácticamente están en esos estados financieros de Televisa, pero me gustó mucho cómo está presentada la información por segmento. Como lo dice allí, un segmento de operación es algún componente de la entidad que es posible distinguirlo. Debido a que su actividad genera ingresos e incurre en gastos, puede ser que se le asignen recursos o se vigile su desempeño y genere información financiera de manera separada. Es decir, es prácticamente un negocio dentro de la entidad, distinto al resto de las actividades que hace la entidad. La NIF 8 indica que se consideran segmentos independientes cuando sus ingresos ordinarios sean iguales o superiores al 10% de los ingresos combinados de la entidad, o cuando el importe de resultados es igual o superior al 10% de la ganancia obtenida, o en el caso que se dé, o a la pérdida que se obtiene. Es decir, cuando un negocio diferenciado refleja el 10% de la entidad, eso es un segmento de operación que bajo NIF plena debe ser revelado tal como lo prescribe la NIF 8. Cuando vayamos a ver los estados financieros de Televisa, vamos a fijarnos en ello. Seguimos. Ahí. Ok. En materia de revelaciones, en adicional a lo que pueda indicar la NIF 12, se requiere una descripción de cada segmento, incluyendo bienes o servicios agregados, ingresos ordinarios provenientes del exterior o bien de otras partes integrantes de la entidad, otros tipos de ingresos, depreciaciones y amortizaciones cargadas a gastos por periodo, impuestos pagados, indicaciones de las condiciones consideradas como definido, que hace que se defina determinada área como un segmento, cuáles son los criterios de contabilización y medición de los activos, pasivos y patrimonio, transacciones por segmentos, los ingresos por región separados por nacional y extranjero. Todo esto que estoy comentando se ve muy bien en los estados financieros de Televisa, y en caso que los ingresos ordinarios superen el 10% del total por parte de un solo cliente, se informará a detalle sobre el segmento y actividad del mismo. Es decir, que hay un micrófono que por allí se abrió.
Es decir, que si adicional a que un segmento representa más del 10% de los ingresos totales de la entidad, también a su vez ese segmento está obligado a revelar si de las operaciones que ella hace tiene clientes cuyos ingresos generen una cantidad superior al 10% ya de ella misma. No sé si me expliqué eso o lo vuelvo a citar con un ejemplo. Bueno, en el chat no me dicen nada, así que asumo que me expliqué bien. Por favor, repítelo. Repite, si quieres, sintetízalo, por favor. Ok, lo que estoy diciendo es, bueno, vamos a ponerlo como un ejemplo sencillo, ¿verdad? Supongamos que estamos hablando de unos estados financieros consolidados, ¿verdad? Que tienen ingresos consolidados por $1.000 millones. Lo que nos dice la norma es que si de esos ingresos consolidados de $1.000 millones hay un segmento que genera ingresos, uno o varios, que genera ingresos por una cantidad superior a 100 millones, pues ese segmento es digno de que se cumpla con todo lo que prescribe la norma. O sea, debe indicarse claramente qué actividad hace, cuál es el segmento, todo lo que acabamos de indicar, los criterios de contabilización, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la norma al final? Bueno, si de ese segmento que generó ingresos, por decir un ejemplo, de $100 millones, ese segmento tiene clientes cuyas ventas superen los $10 millones, que sería el 10% de los 100 de ellas, pues debe revelar, ¿verdad? Debe informar a detalle sobre estos clientes, o sea, sobre esa concentración de ventas que tiene sobre esos clientes cuyas ventas, valga la redundancia, reflejan más del 10% de sus ingresos. ¿Quedó claro? Sí, sí. Ok. Ok, perfecto. Seguimos, profesor. La NIF 24 es probablemente de las NIF de grupos empresariales la que los venezolanos tenemos mayor conocimiento, porque ya solo por el hecho el título de él, que es información que revela sobre partes relacionadas, y por cuestiones que han sucedido en los últimos 15 años, pues nos han obligado a empaparnos o a leer esta NIC. Pero es importante, ¿no? Aunque lo voy a decir cuando hablemos de la consolidación lo voy a decir, pero es importante entender que las partes relacionadas va mucho más de estos porcentajes que la norma prescribe aquí, porque recuerden que el marco conceptual, así como la sección 2, que son los conceptos fundamentales de la NIF para pymes, habla de algo muy importante, que es que en materia de NIF, la sustancia económica prevalece sobre la forma jurídica. Buena parte de las NIF nos dan indicaciones, prescripciones sobre formas jurídicas, porcentaje de participación, etcétera. Pero independientemente de ello, existen transacciones entrerelacionadas que no parecieran ser relacionadas porque no tienen ninguno de los vínculos que están descritos aquí, pero hay un control. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, como dice aquí, esta norma persigue dar una guía extensa, pero no limitativa. Y es importante que se entienda. O sea, aquí te van a decir una cantidad de cosas que te hacen ver que determinadas transacciones son transacciones con entidades relacionadas, pero esto no es limitativo. No es que aquí están condensadas todo lo que puede ser transacciones correlacionadas.
¿verdad? Con respecto a lo que debe considerarse como parte relacionada, entendiendo que es una persona física, que es un concepto que también los que estudiamos en el siglo pasado no lo teníamos muy claro. Cuando nos hablaban de partes relacionadas, siempre entendíamos que era una persona jurídica, una entidad. Puede ser una persona física o jurídica conectada con la entidad informante con un propósito específico. Y cita, como está allí de la A a la G, algunos ejemplos de en qué casos estamos en presencia de partes relacionadas. Bueno, los primeros son muy obvios, ¿verdad? Cuando posees más del 50% del patrimonio de la entidad, cuando ejerce una influencia significativa a partir de poseer más del 20%, cuando formas parte de un conglomerado comercial a través de relaciones de control, asociación o combinación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que al final del día, por decirles un ejemplo, Traqui Carúpano también está relacionada con Traqui San Cristóbal Táchira, aún si ellas no tienen participación cada una en las acciones de estas, porque están relacionadas, porque están controladas por el mismo grupo. También existe partes relacionadas cuando se encuentran relacionadas por el plan de beneficios post-empleo, conforman un mismo grupo empresarial, constituyendo partes relacionadas, son parte de un negocio conjunto asociado, o el que nosotros normalmente no logramos ver o pasamos por alto, se trata de una persona significativa de la entidad o es miembro de un personal clave de la gerencia. También cuando se trata de personas naturales, debemos estar pendientes que transacciones con partes relacionadas incluye transacciones con personas naturales. Y en Venezuela, donde hay tantos negocios familiares y donde hay tanta, en muchos casos, confusión entre lo que es la finanza empresarial, la finanza personal y la finanza familiar, pues con mucha más razón debemos estar atentos a esas partes relacionadas. Seguimos. Seguimos. Las transacciones más frecuentes entre las compañías relacionadas, por supuesto, suelen ser las compras o venta de bienes y servicios, inmuebles, otros activos, prestación o recepción de servicios, arrendamiento. Ya a partir de la D hay algunas que no son menos usuales: transferencia por investigación y desarrollo, acuerdo de licencia y financiación, otorgamiento de garantía y flete, que tiene una llamada allí que ya voy a hacerle mención, compromisos de ejecución en función de la ocurrencia de un evento, liquidación de pasivos en nombre de la parte relacionada, información a revelar de partes relacionadas. Bueno, perdón, antes de hablar de información a revelar de partes relacionadas, vamos con el asterisco que puse allí. El asterisco que puse allí de otorgamiento de garantías y avales es porque se lo voy a especificar como un ejemplo, porque creo que es la mejor forma de que quede claro. Me disculpa un segundo que estoy leyendo aquí los comentarios. Cuando veo comentarios me gusta leerlo, no me vaya a perder que yo esté hablando de algo y no me están siguiendo. Perfecto. Y mi colega y amigo de la UCB, Carlos Reyes, me está dando apoyo. Un abrazo. Pues bien, lo que le decía en otorgamiento de garantías y avales, como un ejemplo, es que imagínense esto: el dueño de la compañía le indica a los dos vigilantes, ¿verdad?, los llaman y le dice que se van a ganar un dinero, pero ellos van a registrar una compañía, el abogado está, todo está hecho, el abogado registró la compañía a nombre de los dos vigilantes. Esta compañía, ¿verdad?, abrió una cuenta bancaria en un banco distinto a los bancos donde la compañía hace operaciones frecuentes. Bueno, una vez que abrió la cuenta bancaria, esta compañía, que no tiene absolutamente nada, pidió un crédito gigantesco, pero este crédito gigantesco
el banco se lo dio solamente porque estaba garantizado y avalado por la compañía, es decir, por la compañía donde estos señores fungen como vigilantes, que es una gran compañía. Y entonces les otorga el préstamo y ese dinero obviamente va a fluir hacia la compañía donde ellos son vigilantes y se van a dedicar a distintas actividades, etcétera, etcétera. En este caso, no existe vinculación porcentual porque ni el dueño de la compañía o ninguno de los accionistas de la compañía, ni la gerencia de la compañía, ni la compañía y sus empresas filiales y subsidiarias tienen algún vínculo jurídico con la compañía formada por los dos vigilantes. Pues bien, obviamente, en una auditoría de esa compañía, eso no va a ser detectado porque los auditores van a confirmar los bancos donde la compañía hace transacciones normales. Y resulta que con este banco la compañía no tiene ningún tipo de transacción, por lo tanto, los auditores no van a confirmar a ese banco. Si confirmaran, le dijeran que tiene ese aval, pero eso no va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que la compañía suponiendo que estamos auditando la compañía donde estos señores son vigilantes, pues la compañía esta tiene un activo, no solo tiene un activo contingente, perdón, no solo tiene un pasivo contingente, es que tiene operaciones no registradas, porque así la participación sea cero, el control de la compañía es absoluto sobre la compañía de los vigilantes. Por lo tanto, esa compañía tiene que entrar a consolidado y ese préstamo bancario y ese efectivo tiene que quedar reflejado en los estados financieros consolidados. Esto que acabo de describir, junto con algunos vehículos de inversión, que también es una operación que hay que tener mucho cuidado, fue las dos cosas que utilizó Enron para aumentar el valor de la compañía en la bolsa de valores hasta que se descubrió y todo se volvió un castillo de naipes. Es decir, esto es algo que es prácticamente imposible detectar. Por lo tanto, aquí digamos que la única garantía del contador cuando actúa como auditor externo, y la garantía de cubrirse la espalda completa, es que en la carta de representación la gerencia de la compañía indique que no tienen control sobre ninguna propiedad, sobre ninguna compañía donde no tengan porcentaje de participación, etcétera, etcétera. O sea, una reacción bastante extensa, pero no extensa, pero sí muy bien descrita, que, bueno, en alguna medida demuestra que no hubo ningún tipo de negligencia por parte del auditor. No sé si quedó claro esto o lo vuelvo a repetir porque es algo que normalmente no se ve. Licenciado, vamos a proseguir. Hacemos la pregunta al final. Al final hacemos algún tipo de declaratoria. Sí. Bueno, entonces seguimos. Ok, estados financieros separados. Estamos hablando de estados financieros que en un inicio tienen la responsabilidad de consolidar, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, pero que pueden atenerse a ciertas excepciones. Ok, aquí estamos. ¿Me escucho claro? Sí, se escucha claro. Perfecto. Entonces, como les decía, los estados financieros separados es una opción que se le permite a aquellas empresas que tienen en un principio la obligación de consolidar, pero que por alguna razón ellas optan por no consolidar. Las razones, las excepciones, no están descritas en la NIC 27, sino están descritas en la NIC 10. Y como lo dice allí, ¿verdad? La NIC 10 mantiene unas excepciones para que compañías controladoras puedan optar a no presentar estados financieros consolidados si así lo desean. Para ello debe cumplir con los siguientes pasos. Como lo dice allí, a una controladora que no necesita, o sea, que no está obligada a presentar estados financieros consolidados, si, uno, todos sus propietarios
han sido informados de no presentar estados financieros consolidados y no han manifestado objeción a ello. Es decir, eso quiere decir que la totalidad del universo accionario fue informada que la empresa no iba a presentar los estados financieros consolidados y la totalidad del universo accionario respondió, y allí yo me imagino que estamos hablando de comunicaciones escritas para que quede documentado, que sí, que no quieren que se presente estado financiero consolidado. ¿Cuál situación pudiera ser esa? Por ejemplo, pudiera tratarse, ¿verdad?, de compañías que consolidan con entidades que están en el mercado de valores, ¿verdad?, que quieren más del 50% de entidades que están en el mercado de valores, y ellas consideran que el valor de mercado de la acción es un reflejo mejor de valoración y por lo tanto prefieren no consolidar, sino aplicar la NIF 9 y la sección 32, la NIF 39 para efectos de consolidación de los estados financieros, no, de presentación de su inversión. Ese es un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Segundo punto, sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en un mercado público, es decir, la compañía que está optando a no consolidar, es decir, la controladora, no posee instrumentos de deuda o patrimonio que se negocian en un mercado público, porque si los posee, pues por NIF plena está obligado a consolidar. Y además que no tiene instrumentos de deuda y patrimonio en un mercado público, tampoco está en proceso de iniciar o insertar una oferta de valores públicos en el mercado, y la que normalmente es la utilizada para no consolidar es que su controladora última o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados. Esto lo voy a explicar aquí rapidito, pero tenemos un ejemplo más adelante. O sea, ¿esto qué significa? Que si la empresa B es controladora de la empresa C, o sea, tiene 70% de la empresa C, pero a su vez la empresa B está poseída en un 100% o en un 90% por la empresa A va a consolidar, y al consolidar A va a absorber a B y a C. Entonces, en ese caso, B puede decir, mira, como mi matriz ya consolida, yo no voy a elaborar estados financieros consolidados, sino elaboro estados financieros separados, acogiéndome a la excepción de la NIF 10 y en base a lo que me prescribe la NIF 27. Ese es el caso, yo diría que más común que se da de cuando una empresa con la obligación inicial de consolidar, no consolida, sino presenta estados financieros separados. Es importante indicar que la presentación de estados financieros separados no es óbice para que no se pueda presentar los estados financieros consolidados. Es decir, que usted puede para el mismo periodo, en la misma entidad, presentar los estados financieros consolidados y los estados financieros separados. Obviamente, uno bajo la prescripción de la NIF 10 y otro bajo la prescripción de lo que indica la NIF 27. Como lo dice allí, en consecuencia entendemos por estados financieros separados aquellos presentados por una controladora o inversora con control conjunto de influencia significativa, en lo que las inversiones se contabilizan al costo de acuerdo a NIF 9 o utilizando el método de participación descrito en la NIF 28. Como lo acabo de decir, hay que destacar que esta opción no impide emitir los estados financieros consolidados. Seguimos. Ok. Las reglas generales para la elaboración de los estados financieros separados parte de dos supuestos que además lo acabamos de hablar. Bueno, no todo. El primero es que la totalidad de los estados financieros, digamos, exceptuando las inversiones, absolutamente todo se encuentra conforme a las NIF plenas, y las inversiones en subsidiarias, lo que acabamos de decir, negocio conjunto y asociado, se encuentran contabilizadas al coste o como instrumento financiero con cambio de resultado o de acuerdo a lo prescrito en la NIF 28. Las opciones existen. Lo que sí es que cuando se elige una opción por cuestión de comparabilidad,
se debe mantener la opción. No es que haces estados financieros separados, pero todos los años vas a cambiar cuál es la opción. Una vez que defines una opción, para cambiarla tiene que tener motivos económicos sustentables para poderla modificar. En cuanto a las revelaciones, como le dice allí, explícitamente se señalará que se trata de estados financieros separados y cuál sección fue aplicada para que no consolidadas. Debe indicar el listado de inversiones significativas en subsidiarias, es decir, debe quedar claramente establecido con cuáles empresas debiste haber consolidado. El tercero me parece es el más importante: nombre, domicilio, incluyendo la nación de la entidad que elabora los estados financieros consolidados, así como la indicación de dónde puede obtenerse una copia de los mismos. O sea, volviendo al ejemplo que yo había dado antes, estamos diciendo que si yo soy un usuario de los estados financieros de B, que debe haber consolidado con C, pero que no lo hizo porque ella a su vez estaba poseída en un 90% por A, esos estados financieros separados de B deben indicarme que están poseídos 100% por A, que ya tienen los estados financieros donde se muestra esa consolidación, y que esos estados financieros están disponibles en la bolsa de valores de Lima o donde sea. Pues se debe indicar claramente dónde se puede obtener, porque el usuario de los estados financieros de B tiene, al no haber consolidado los estados financieros, pues tiene el derecho de, si no está satisfecho con la información reflejada en los estados financieros separados, pues ir más allá. Y por eso es que le prescribe que le indique con quién consolida y dónde puedo obtener esos estados financieros consolidados. Por último, listado de inversiones subsidiarias, negocio conjunto y sociedad que sean significativos. En cada caso aparecerá el nombre, domicilio y la proporción de participación. El licenciado Reyes me preguntaba si los requisitos eran excluyentes. No son excluyentes. No son excluyentes. O sea, por lo que le digo, los requisitos que están en una determinada NIC están agregados a lo que dice, a los requisitos que sigue la NIC 12. Probablemente en algunos momentos se solapen, pero no es que por cumplir los requisitos de la NIC 8 va o NIC 11 o NIC 28 vas a dejar de cumplir lo que te dice la NIC 2. Ok, sigo avanzando. Sí, por favor. ¿Verdad? En las inversiones en asociados, pero no me apures, profesor. En las inversiones en asociadas, en las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, ¿verdad? Hay algo que, digamos, no, hasta el 2012, la NIC 27 contenía todo lo que tenía que ver con asociadas, controladoras, negocios conjuntos, y se hizo una reforma y salieron estas normas de las que estoy hablando, y además de ello la NIC 27 fue transformada. Ok, entonces bueno, pero no hablé de eso porque como eso es historia y nosotros no venimos a hablar de historia, ¿verdad? Entonces la NIC 28 se refiere básicamente a inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y prácticamente lo que prescribe es que cuando estamos en presencia de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, se debe reconocer esta inversión por el método de participación patrimonial, que no es otra cosa que el reconocimiento inicial al costo del sacrificio económico que se hizo inicialmente para adquirir esa inversión, y luego ajustar esa inversión inicial a el desempeño patrimonial que ha tenido la compañía, el rendimiento financiero que ha tenido la compañía, para que dentro de la inversora se recoja el porcentaje de participación relacionado con el patrimonio que ésta posee. Como lo dice allí, ¿verdad? Una inversión en asociada es cuando estamos en presencia de generar influencia significativa. Algunas cosas las he dicho y soy repetitivo, pero yo creo que hay que ser repetitivo para que no quede duda, y además porque en todas las misiones por el nombre. Me tiene vuelto loco con la flechita esa del mouse. Las inversiones que generan influencia significativa sin llegar a ser subsidiarias, donde es posible, o sea, la característica de cuando nosotros generamos influencia significativa es que podemos influenciar en la toma de decisiones del directorio, pero no podemos imponer. Es decir, tenemos el derecho a voz,
podemos persuadir, pero no podemos imponer porque no tenemos el control, ¿no? Pero sí tenemos el derecho a tener un director en el, valga la redundancia, en el directorio, ¿verdad? Como lo dice allí, los principales elementos para presumir esa influencia son la representación en el órgano de la máxima entidad, participar en la toma de decisiones y fijación de políticas, la existencia de transacciones importantes entre participar y asociar, aquellas transacciones que le comentábamos en la NIC 24, el intercambio de personal directivo, que es algo que normalmente o puede pasar por alto, pero que está claro. Es decir, si el gerente financiero de A termina decidiendo las políticas financieras de B, pues claro que estamos en presencia aquí de una influencia. ¿Sí? Y el suministro de información técnica. Seguimos, colega. Ok, vamos a abordar negocios conjuntos, y después de los negocios conjuntos vamos a ver lo que es la NIF 11, que habla de acuerdos conjuntos. Y la verdad que parece un juego de palabras, y voy a ir a dar mi interpretación, porque bueno, aquí es donde a veces se nos complica la comprensión de las NIF. Como lo dice aquí, un negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que tienen un control conjunto comparten los derechos de los activos netos. Por su parte, el control conjunto es un reparto contractual de control, lo que implica que las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. En ambos casos, ¿verdad? Tanto cuando estamos hablando de asociadas con influencia significativa como negocios conjuntos, se reconoce por la participación patrimonial. Pero aquí queda hacer un alto en lo que se llama control conjunto, que como lo dice allí, es un contrato que implica que las decisiones sobre esas actividades requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Aquí se puede dar el caso, por ejemplo, ¿verdad?, que se hace entre dos empresas o entre tres empresas un acuerdo conjunto, ¿verdad?, para determinada actividad, pero donde dicen que una de las compañías tiene el 51%, la otra compañía tiene el 29% y la tercera compañía tiene el 20%, para sumar 100. 51 más 29, 80, más 27. Puede ser que en el acuerdo contractual se establezca que las decisiones de relevancia deben tener el consentimiento del 80% de los que mantienen el control. Si es así, independientemente que A tenga el 51%, no puede consolidar porque hay un acuerdo contractual que le dice, es que yo no decido aquí. Para yo decidir, me guste o no, debo no solo consultar a B, sino debo persuadir a B para que apoye mis decisiones. Porque en el acuerdo contractual dice que las decisiones se toman por una mayoría calificada del 80%. La que no tiene nada que ver en el negocio es C, que es el 20%, porque ni uniéndose con A, ni uniéndose con B, ella forma ese 80%. ¿Me expliqué? Aunque puedo explicarlo después al final, pero lo que pasa es que no quiero que después me hayan preguntas que vayamos a retroceder, ¿no? Ok, parece que me expliqué porque no había escrito nada. Seguimos, doctor. Por aquí escribió alguien. Ok, perfecto. Saludos, colega Roberto Salavarría. También un colega del OCB y mi preparador hace algunas lunas. Ok, antes de llegar para finalizar con todas estas NIF que precedían a la NIF 10, llegamos al acuerdo conjunto. Aquí no vamos a hablar mucho, como les dije, se presta a una confusión cuando hay acuerdos conjuntos y negocios conjuntos. Básicamente, mi interpretación es que hay algo denominado acuerdos conjuntos, que puede ser o negocios conjuntos, que es lo que acabamos de explicar, o operaciones conjuntas. Como lo dice aquí, y ahí prácticamente
transcribí a la NIF, ¿verdad? Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto, que es lo que acabo de explicar, el control conjunto del acuerdo, tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Mientras que un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo, es decir, los participantes del negocio conjunto, tienen derecho a los activos netos de este acuerdo. Voy a parar aquí porque realmente me imagino, porque yo sentí lo mismo, parece muy difícil distinguir entre lo que es una operación conjunta y un negocio conjunto. Menos mal que cuento con un distinguido panel aquí de excelentes profesionales que también pueden aclarar, ¿no? Mi interpretación es que un negocio conjunto, o sea, que la diferencia entre negocio conjunto y acuerdo conjunto tiene que ver bastante con la temporalidad de ese acuerdo. Es decir, un negocio conjunto probablemente sea un negocio que tiene una empresa que cumple con ese principio de empresa en marcha, o sea, que tiene una vida útil ilimitada, donde simplemente dos negocios, dos gerencias distintas, dos negocios distintos se unieron para hacer determinada actividad. Por poner un ejemplo, lo primero que se viene a la cabeza, Movilnet y Movistar se unieron para sacar una televisión satelital. Bueno, ellos y Movilnet va a tener el 40% de participación y Movistar el 60%. En ese caso estamos en presencia de un negocio conjunto, es un acuerdo a largo plazo, y ese negocio conjunto, como lo prescribe, dice, mira, debe, como lo prescribe la NIC 28, debe reconocerlo por participación patrimonial. Es distinto que este acuerdo conjunto, como yo lo veo, que pareciera que es un acuerdo de corto plazo. Es más lo que vemos como los consorcios o, como lo digo allí, una unión temporal de empresas, ¿no? Esa es, digamos, de acuerdo a mi interpretación, la forma de distinguir un negocio conjunto de un acuerdo conjunto, ya que la norma hace cuando uno la lee, te hace varios llamados a que se requiere un juicio para identificar si estamos en presencia de un negocio conjunto o un acuerdo conjunto. Caramba, me dice que me saluda mi colega Judy Siguro, qué bueno. Ok, aquí hice una especie de resumen, ¿no? De cuando estamos como dice allí, mira, cuando ningún inversor controla individualmente la participada, entonces, por lo tanto, cada inversor contabilizará su participación de acuerdo a la NIF, a la NIF que le corresponde. O sea, si tengo menos del 20%, pues me prescribo lo que me indica la NIF 9 y a otra NIF. Si tengo una inversión significativa, de acuerdo a la NIC 28. Pero como dice allí, dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada. Lo cual quiere decir que nunca van a consolidar, porque así yo tenga el 60%, yo no tengo el control de esa entidad. Esa es mi interpretación. Si yo tengo el 60% y no tengo el control de la entidad, entonces yo debiera reconocerlo por participación patrimonial. Seguimos, profesor. Ok, por fin llegamos a la NIF que Pedro Amaro me dijo que tenía que exponer, que es la NIF 10. Licenciado, bueno, corrijo, que si podía exponer. Bueno, vamos a decir lo que así fue. Vamos a decir lo que usted espontáneamente escogió lo que yo iba a hablar, ¿no? Bueno, pero como habrán visto a lo largo de la charla, hablar de los estados financieros consolidados sin hablar de todo este antecedente, pues íbamos a estar hablando como de
del séptimo piso de un edificio, sin hablar del sótano, la planta baja y los 6 pisos anteriores. Como lo dice allí la NIS 10, y esto es importante porque aquí sí hay un cambio en lo que nosotros estudiamos a lo largo de nuestras carreras, sobre todo los que estudiamos, los que nos formamos en el siglo pasado, ¿verdad? Que seguíamos irrestrictamente los porcentajes de participación, porque aquí el control es el concepto que realmente se modifica. Como lo dice allí, la NIS 10 se basa en un modelo de control aplicable a cualquier entidad. En comparación con la normativa anterior, los cambios, la normativa anterior se refiere a lo que era la NIS 27 antes que surgiera la NIS 10. O sea, antes del 2012. Los cambios introducidos conllevan a una mayor aplicación de juicio para determinar qué entidades están bajo control, las cuales deben ser incluidas en los estados financieros consolidados. Fíjense, esto que acabo de leer es lo que les decía de aquella compañía del vigilante, de los vigilantes, donde no se tenía ninguna participación, pero tenía el control absoluto. Esa compañía tiene que entrar dentro del consolidado, si sabemos que existe, esa compañía tiene que entrar dentro del consolidado, porque el control absoluto lo tiene el dueño de la compañía donde estos señores son vigilantes. La NIS 10 no introduce cambios respecto al proceso de consolidación, varía el alcance de las entidades que consolidan, al modificar el concepto de control, que es lo que acabamos de hablar. Ya, no vaya tan rápido, yo sé que está apurado. Okay. Su objetivo es establecer los procedimientos a seguir en la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo o de empresa bajo control de una matriz. Ok, ahora sí. Ahora sí, Pedro. Ok, aquí hay algunos conceptos, definiciones, actividades relevantes, aquellas actividades de la participada que afectan de forma significativa los requerimientos de la controladora. La controladora es una entidad que controla una o más entidades. La subsidiaria es la entidad que es controlada por otra entidad. Los estados financieros consolidados, lo que dijimos, lo que nos decían en aquellos tiempos es la ficción jurídica para hacer que varias entidades presenten el estado financiero como si fueran una sola entidad económica, ¿verdad? Los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica, es decir, una ficción jurídica, pero que sí tiene sustancia económica. Grupo, una controladora y todos sus subsidiarias, y la participación no controladora es lo que aquellos que estudiamos en el siglo XX conocimos como el interés minoritario. Ahora esa participación controladora debe presentarse dentro del patrimonio en forma aparte del patrimonio de la controlada. En el siglo pasado ese interés minoritario era un rubro que estaba intermedio entre el pasivo y el patrimonio, pero bueno, ya eso es historia, así que aquí no estamos en historia. La participación no controladora va dentro de la sección del patrimonio, pero separada del patrimonio de la controlada. Seguimos, profesor. Oye, me están enviando saludos, gente que muy querida, pero que no es de la profesión. Pero qué bueno, me contenta. Saludos para mi gran amiga Marisabel Vivas. Un gran cariño. Ok, la NIS 27 define el control, como lo dice allí, y no puede quedar más claro. Control es poder, la capacidad de decidir sin que nadie pueda o hacer oposición en contrario. Poder para dirigir las políticas financieras y operación de una entidad para obtener beneficios en sus actividades. La NIS 10, fíjense lo importante de esto, que es lo que veníamos hablando, dice, un inversor controla una participada aún con una participación menor al 50%, si y solo si reúne todos los elementos siguientes. Poder sobre la participada, está expuesto o tiene el derecho a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Toda esa palabrerío significa tiene derecho a cobrar dividendos de la ganancia de la compañía, pero la NIS suele escribir también las cosas en forma enrevesada.
Y C, capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos de la inversión. Es decir, capacidad para decidir en sus políticas financieras, comerciales y mercantiles para que se obtenga un resultado determinado sobre otro. Seguimos, Pedro. Ok, esto sí no ha tenido mayor variación, ¿verdad? Esto se sigue igual a como estábamos en el siglo XX, ¿verdad? Procedimientos para la consolidación, se combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, o sea, se hace una sola línea de efectivo, una sola línea de cuentas por cobrar, una sola línea de inventarios, ¿verdad? Ingresos, gastos y flujo efectivo de la controladora con los de sus subsidiarios. Continuamos. Okay. Como les decía, los requerimientos de contabilización, en esto sí nos hemos variado mucho con respecto a lo que tradicionalmente conocíamos los que estudiamos y nos formamos bajo los BMPCGA, bajo los principios mexicanos, bajo los USCA en el siglo pasado, ¿verdad? Estos procedimientos siguen manteniéndose igual. Se combinan las partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora con los de subsidiarias. Lo que se quiere decir es que se suman las distintas líneas, es decir, el efectivo de la controladora y sus distintas subsidiarias, la cuenta por cobrar de la controladora y sus distintas subsidiarias, el inventario de la controladora y sus distintas subsidiarias, y así. Eso genera unos estados financieros combinados, que no es más que la sumatoria. A esos estados financieros combinados debemos aplicarle lo que se prescribe en los puntos B y C. Se elimina el importe libre de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria, y se elimina en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo relacionados con las transacciones intercompañías, es decir, entre las intergrupos, intragrupos, ¿no? Y obviamente, como lo dice aquí, se deben aplicar políticas contables uniformes, es decir, que si existen políticas contables diferentes en una subsidiaria, pues deben ajustarse a esos estados financieros porque se deben alinear las políticas contables. Lo otro tiene que ver con las fechas de consolidación, que si tienen cierres distintos, bueno, normalmente eso debe ser revelado, ¿verdad? Pero no se permiten cierres distintos superiores a 90 días, y normalmente lo que se hace, incluyendo, aunque sea de 90 días, normalmente lo que se hace es lo que comúnmente conocemos como corrimientos de cifra, que es sumar y restar ingresos y gastos para igualar aquel estado financiero que, por ejemplo, cerraba en septiembre con el resto de los estados financieros que cierran en diciembre. Seguimos, profesor. Ok, otros requerimientos, medición, se incluirán los ingresos y gastos de una subsidiaria de los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtenga el control hasta la fecha en que cesa dicho control, y así mismo se reconocerán esos ingresos. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizadas para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. Bueno, me adelanté ahorita. A no ser que sea impracticable, en cuyo caso se pueden utilizar estados financieros con máximo de 3 meses de diferencia, era lo que yo acababa de hablar, pero serán ajustados por los efectos de las transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de los estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Era lo que yo llamaba un corrimiento de cifras. Participaciones no controladas se incluyen dentro del resultado integral y dentro del patrimonio. Seguimos, profesor. Otro requerimiento, los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones que no afectan al resultado, sino el patrimonio. Seguimos. Aspecto de revelación, se debe dar una relación de la subsidiaria importante, incluyendo el nombre, el país de constitución, residencia, la proporción del interés en la propiedad,
si es diferente, y la proporción del poder en elección que se tenga, o sea, el poder de voto que se tenga. Y en los estados financieros separados de la principal, una descripción del método utilizado para reconocer la inversión en subsidiaria. Vamos. Este, aunque no es el mejor ejemplo, porque lo conseguí en internet y casi sobre la hora, bueno, una hoja de trabajo, ¿verdad? Para efectos de la consolidación. Solamente que en el último extremo tiene la cuenta de interés, y realmente ese interés debería estar dentro debería surgir una vez que hiciéramos todo dentro de la columna llamada balance consolidado. Pero eso es nada más un ejemplo ilustrativo. Hay muchos ejemplos para consolidar, pero no quería dejar la presentación sin un ejemplo de hoja de trabajo para la consolidación. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí, seguimos. Ok. Esta lámina sí me gustaría que le prestáramos atención, porque esto es lo que uno tiene o debería de hacer, ¿verdad? Cuando estamos en presencia de un grupo. Deberíamos construir especie de organigrama que nos indique qué es lo que vamos a hacer para cada alternativa, ¿no? Entonces aquí, yo estoy suponiendo que nosotros estamos hablando o estamos tratando a esa compañía que está en rojo llamada Coma. Esa compañía que está en rojo llamada Coma tiene una participación del 25% que se ve a la izquierda en el abasto A SA. Esa participación del 25%, donde Coma tiene influencia significativa, pues se debe regular por lo que prescribe la ley 28. En tanto, Coma también tiene una participación, pero irrelevante, en el abasto B, ¿verdad? De 10%, donde probablemente tiene la inversión reconocida al costo, ¿verdad? Como dice allí, no pasa nada. Luego voy a dejar para último el supermercado A. Luego al extremo derecho tiene el supermercado B, que es un acuerdo conjunto que probablemente, aunque tenga el 33%, ¿verdad? Es un acuerdo conjunto, probablemente con otra compañía, donde esa compañía y Coma tienen que tomar decisiones unánimes, y son los que mantienen el control sobre esa empresa. Quizás esa otra compañía tiene el 40% y hace falta tener el control de acuerdo al contrato de un 70% para tomar las decisiones, ¿no? Por último, tenemos el supermercado A. Fíjense que en el supermercado A, ese mismo, ahora se está utilizando el mouse correctamente. El supermercado A es poseído en un 60% por Coma, y a su vez el supermercado A posee en un 90% a cada. Y por otro lado, en forma directa, Coma posee un 10% de cada. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que Coma debe consolidar, ¿verdad? Y debe consolidar la información de supermercado A y de cada. Pero fíjense que en supermercado A puse, ok, como decía, Coma posee en un 60% a supermercado A, por lo cual debe consolidar. Ahora bien, ¿qué sucede? Supermercado A posee el 90% de cada, y a su vez Coma posee en forma directa el 10% de cada. Es decir, que de acuerdo a lo que dice, a lo que vemos en el cronograma, Coma posee el 10% en forma directa y el 54% en forma indirecta. ¿De dónde sale ese 54%? Bueno, dado que supermercado A es dueña del 90% de cada, y Coma es dueña del 60% de supermercado A,
Bueno, el 90%, el 60% es 54%. Entonces de allí sale el 54%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Coma posee en forma directa e indirecta el 64% de cada. Y entonces Supermercado A puede decidir si consolida o no consolida. O ya puede sacar estados financieros separados, aduciendo que mira, Coma, que es mi matriz, va a sacar estados financieros consolidados y aquí está, y aquí lo pueden obtener. Por lo tanto, yo me acojo a la excepción y saco a la excepción que contiene la NIF 10 y saco los estados financieros separados. Ella tiene ambas opciones, puede sacarlo consolidado también, pero tiene la opción de sacar el estado financiero en forma separada, ¿no? Entonces, este es, digamos, si algo quisiera que quedara grabado, tatuado a los que están escuchando esta exposición, es esta gráfica, porque esto es lo que tenemos que sentarnos cuando vayamos a enfrentar un grupo económico y hacer toda esta narrativa. ¿Ok? Fíjense ustedes, muchas gracias, profesor Reyes, un gran abrazo. Fíjense que ustedes, que esto es lo que tenemos, las amarillas lo que tenemos abajo. Arriba tenemos en el directorio, la gerencia general, la gerencia de administración y finanzas, que decimos NIC 24 porque son transacciones entrerelacionadas. Hay que detallar esas personas que probablemente son, o sea, que en muchos casos que son personas naturales, a su vez, ¿verdad? Coma es poseída en un 10% por Santa María y Coma es poseída en un 25% por Excelsior G. Y Excelsior G es poseída en un 90% por La Española. Pero bueno, eso no nos interesa porque estamos trabajando con Coma. Lo que sí quiero decir es que para el estado financiero consolidado de Coma, Excelsior, La Española y Santa María deben revelarse. Sobre todo La Española y Excelsior son empresas que tienen o entidades que tienen influencia significativa porque, bueno, la poseen a ella en un 25%. Entonces, esto sí me gustaría que, si no quedó, bueno, para terminar este gráfico, fíjense que en la extrema derecha, en un cuadrito está la señora Rocco, que es familia del gerente de administración y finanzas y que tiene también un negocio y ella recibe un tratamiento o unos precios especiales distintos al público en general, ¿verdad? Porque ella es la esposa del gerente de administración y finanzas. Bueno, esa persona, esa señora Rocco, también, ¿verdad? Es una persona relacionada y debe revelarse. ¿Ok? Entonces, si quisiera tener el feedback del cuadro, porque realmente creo que el cuadro es lo que va a ayudar bastante. Ya recibí el feedback de mi amigo Carlos Reyes. Creo que el cuadro sintetiza prácticamente todo lo que hemos abordado esta tarde. Bueno, entonces creo que llegó el momento de las preguntas, si es que hay preguntas, y el agradecimiento porque se hayan mantenido atentos estas prácticamente 2 horas de charla. Sí, agradecido, licenciado Ivo, por su presentación.